Y feliz de estar acá en un día como hoy, donde uno puede apreciar que la verdad estamos viviendo un momento singular de la Argentina. Un momento asignado por el crecimiento. Y cuando a veces se crece, los problemas aparecen también. Miren, vengo de la reunión del G7. Allí pude escuchar a los líderes del mundo los problemas que el mundo tiene. Y pude también llevar la voz del hemisferio sur y de decirle al mundo que queremos ser oídos, que queremos cambiar este mundo tan injusto, donde el mundo central resuelve y el mundo del sur padece. Fuimos a la vuelta del viaje hablando con Sergio Massa, que me acompañó, y decíamos, los argentinos se están dando cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque uno siente por momentos que pregona solo. Se darán cuenta del problema que hay con la energía en el mundo, se darán cuenta que todo el mundo está debatiendo hoy cómo sobrevivir y cómo sostener el crecimiento cuando la energía empieza a fallar y empieza a faltar. Se darán cuenta de lo que escuchamos nosotros, cómo se interpelaban los líderes del mundo para ver de dónde sacaban combustible para seguir creciendo. Entenderán que allí en el norte nos prestan atención ahora al sur. Ahora sí están preocupados por Sudamérica, por África, porque allí están las reservas energéticas que ellos necesitan. La Argentina, recibí yo allá en el año 2019, el país del que habla y que también diseñó, demostró y describió Ricardo. Estuve acá en el año 2019, estuve en Catamarca también, estuve en Tucumán y en Santiago. Vi muchas plantas de estas, vacías. Con Daniel siempre nos acordamos que en una visita que hice a Misiones había una fábrica de zapatillas también de marcas transnacionales que acababa de dejar en la calle a 800 empleados. Una fábrica de Brasil, en El Dorado. Y los recibí. Y les dije, aguanten porque vamos a volver a poner en marcha todas las industrias de la Argentina. Y El Dorado hoy es una potencia, que volvió a darle empleo a esos 800 y a más misioneros. He escuchado en este tiempo a tantos empresarios contar que cuando iban al Ministerio de la Producción del gobierno que me presidió, lo que le recomendaban eran que cierren sus plantas de producción, manden a producir a Vietnam, a China, y que hagan allí, ponerle la etiqueta de su marca y las importen, que eso era mejor que seguir produciendo en Argentina. Y así hicieron lo que hicieron. Así cerraron empresas como esta, galpones como esta los vaciaron de maquinarias y de gente. La industria textil fue de las más golpeadas en la Argentina. Lo vi yo, no me lo contó nadie. Vi como de 20 telares quedaban funcionando 2 o 3, porque era más negocio importar las prendas hechas que hacerlas en Argentina. Lo vi en Catamarca, lo vi en La Rioja, lo vi en Tucumán, lo vi en Santiago. No me lo tiene que contar nada, lo vi yo. Lo vi en el Gran Buenos Aires, en San Martín. No me lo tiene que contar nadie, lo vi yo. Pero nosotros, que llegamos a la vida política argentina convencidos de que ningún país se desarrolla sin industria,
dijimos vamos a poner la industria de pie, vamos a darle a los industriales lo que necesitan, en la medida que los industriales entiendan que el único capitalismo que nosotros entendemos es aquel donde alguien invierte a riesgo, da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos. Y en verdad, sería ingrato de mi parte decir que en la Argentina no existen esos empresarios. Acá hay uno. Acá hay uno. Que en este lugar, que era una empresa donde una importante marca hacía comestibles, la convirtió en esta industria pujante textil con la última tecnología que existe en el mundo. Y que además nos permite producir telas de jeans, que muchas veces teníamos que importar y ahora podemos producirlas en Argentina. Y podemos confeccionar con producción argentina, jeans en Argentina. Y se instala en una provincia como La Rioja, una de las provincias siempre olvidadas del norte. Y da trabajo a riojanos y riojanas. Eso tiene una explicación. Y es que nosotros llegamos al gobierno con una sola obsesión, poner la Argentina de pie. Y para poner la Argentina de pie, cada argentino y cada argentina tiene que tener un lugar de trabajo, tienen que encontrar un lugar donde encontrar su sustento para poder mantenerse él y mantener a su familia. Nos tocó el peor de los tiempos. Vinimos después de los que le recomendaban importar antes que producir. Vinimos después de los que le daban crédito para echar gente a la calle. Vinimos después de los que endeudaron a la Argentina como nadie endeudó a la Argentina en la historia. Cuando se quedaron sin crédito externo, quisieron convencernos que gracias a Dios que existe el fondo, porque el fondo nos va a prestar a menor tasa, y nos entregaron maniatados con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo. Esos personajes que declararon el default de los bonos en pesos argentinos estuvieron generando miedo toda la semana anterior, tratando de generar una corrida que lastime a la Argentina. Pero gracias a Dios, la Argentina es esto. La Argentina es esta empresa que da trabajo. La Argentina es esta Argentina que produce y no para de producir. He llegado aquí después de ver 2 emprendimientos estatales, donde una fábrica de cerámica se está levantando y en pocos meses más se tendrán los hornos para empezar a producir ladrillos y cerámicos que la Argentina necesita, porque la construcción en la Argentina no se detiene. Y después una fábrica de vidrio. ¿Para qué? Para envasar lo que se produce, porque el vino sigue produciéndose en cantidad y necesita botellas para ser envasadas, porque los medicamentos necesitan vidrio para ser envasados, porque las aceitunas necesitan vidrio para ser envasados. Y después de ver esas 2 empresas que antes de fin de año estarán trabajando a pleno y dando trabajo a riojanos y riojanas, me encuentro con esta maravilla. Y recuerdo el 2019, y recuerdo estos galpones vacíos, y recuerdo a la gente pidiéndome que haga algo por su trabajo. Hemos hecho mucho, lo hemos hecho en el medio de una pandemia, lo hemos hecho con un montón de agoreros que, como bien contaba recién Ricardo, solo siembran desaliento y no cuentan la verdad. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. La primera crisis que tenemos
es energética. Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. Ayer vi en un programa de televisión donde me tocó estar cómo Macron le reclamaba a Biden de dónde sacaba combustibles para Europa, porque Estados Unidos tenía saturada su producción. Y los Emiratos Árabes decían que durante los próximos 5 o 6 meses no iban a poder darle combustibles. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. Déjenme de embromar. Busquen una mejor solución. Lo que necesitamos es seguir produciendo. Nosotros sabemos que ese problema existe. Sabemos que ese problema existe. Y buscamos alternativas. Y hemos aumentado el corte del gasoil con biodiesel para que haya más cantidad. Y importamos más biodiesel. Y esos son dólares que usamos de nuestras reservas. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Saben por qué? Porque a mí no me daría la cara de decirle a Jaime, despedí a alguno, importá, yo te doy el crédito para que eche gente. No me daría la cara de hacer eso. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la Argentina siga creciendo, porque si la Argentina crece, todos los argentinos y todas las argentinas tendrán trabajo. Y la mejor Argentina es aquella donde el Estado se ocupa de que su gente estudie, de que su gente tenga salud y de que su gente tenga trabajo. Y yo por esa Argentina voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Yo sé, estoy convencido, cuando digo aquella frase de Spinetta, no me convenzan que en el pasado fue mejor, lo mejor es el mañana. Estoy convencido que tenemos un futuro maravilloso como país y como sociedad. Estoy convencido, porque todo lo que se ve es que todo lo que el mundo necesita está en Argentina. Estamos hablando de la necesidad de energías renovables. Vengo a inaugurar la tercera etapa del Parque Arauco, el Parque Eólico Arauco. Estuve antes poniendo en marcha la segunda etapa y ese día le dije, vamos a volver en un año para iniciar la tercera etapa. Acá estoy cumpliendo, Ricardo, haciendo lo que prometimos. Vamos a trabajar incansablemente para que haya energía en toda la Argentina, para que la Argentina no detenga su producción. Lo hemos hecho, quiero aclararles, con el plan GASAR, GAS 4 le dicen algunos, con ese plan logramos récords de producción de gas de vaca muerta y nos ahorramos más de 6.000 millones de dólares de importaciones. Lo hicimos sabiendo que ese crecimiento iba a llegar. Lo hicimos en el medio de la pandemia, cuando muchos además nos acusaban de encerrarlos, de aislarlos y de envenenarlos con una vacuna, cuando en realidad, ahora que el tiempo pasó, la Organización Mundial de la Salud dice que la Argentina es uno de los países que mejor trató la pandemia. Nada hay más fácil que sembrar desánimo. Nada hay más fácil que sembrar desánimo. Pero nosotros no estamos aquí para sembrar desánimo. Cuando lo llamé a Daniel, con Daniel me une una amistad de muchos años. Sabe del cariño que le tengo. Pero sabía que iba a traer a un gran trabajador convencido, como se lo dijo a Macri en aquel debate, no les mienta más a la gente. Vos lo que vas a querer es destruir la Argentina y yo lo que voy a querer es una Argentina industrializada, con trabajo y empleo. Yo sé cómo piensan.
No tuvimos que hablar nada. Los dos nos conocemos. Y por eso estamos sentados acá trabajando. Y vamos a trabajar mucho más. Porque la Argentina se está poniendo de pie. Porque aunque los medios lo callen, en este momento, en toda la Argentina, hay 5.000 obras públicas en marcha. Obras públicas que generan mejor infraestructura, obras públicas que llevan agua potable, obras públicas que llevan cloacas a lugares que no las tienen. 5.000. En la historia argentina nunca hubo un momento con tanta cantidad de obras públicas realizándose simultáneamente. El 9 de julio vamos a ir a Tucumán a celebrar otro Día de la Independencia. ¿Y sabe qué va a pasar ese día? Voy a entregar la casa número 50.000 a alguna familia argentina. 50.000 casas construidas en 2 años y medio con una pandemia de por medio. Construidas y entregadas, no prometidas. Construidas y entregadas. Y solo para que lo sepan, se están construyendo en este momento 120.000 viviendas más a lo largo y a lo ancho de toda Argentina para darle un techo a una familia argentina que lo necesita. Cuando nos decían, dejemos a los bancos que resuelvan el problema, y algunos pobres argentinos creyeron y cayeron en los créditos UBA, y ahí están penando y nosotros tratando de encontrarle una solución. Yo les dije a todos, un día en Mar del Plata, voy a crear el Ministerio de la Vivienda, porque necesito a alguien que solo piense en la vivienda, porque la vivienda es un problema de los argentinos que el mercado nunca va a resolver, porque no es negocio hacer viviendas si no se cobran tasas altas y se dan muchas seguridades a los banqueros. Y para eso está el Estado. El Estado está para construir casas para aquellos a los que les cuesta acceder a un techo, hacerles fácil el acceso a la vivienda, y lo estamos cumpliendo. Y si estos empleados de la UOCRA agradecen el trabajo que hay ahí acá, ¿saben por qué es? Porque la UOCRA, el año en que había registrado más empleados, más trabajadoras de la construcción, había registrado 420.000 trabajadores. Y hoy en la Argentina hay más de 430.000 trabajadores de la construcción que trabajan a lo largo y a lo ancho del país. Esa es la Argentina de hoy. ¿Que tiene problemas? Claro que los tiene. ¿Que le faltan los dólares que hacen falta para poder seguir invirtiendo y seguir generando producción? Y por eso cuidamos los dólares. Porque queremos que los dólares no se vayan en viajes, queremos que los dólares se vayan en dar trabajo, en producir y dar trabajo. Claro que tenemos un problema con la inflación. ¿Cómo no la voy a tener si el mundo entero está explotando por la inflación? Y la Argentina lleva más de 20 años con 2 dígitos de inflación. Y la Argentina que yo recibí nos dejó 54 puntos de inflación más la deuda de la que antes les hablé. ¿Ustedes piensan que yo no soy consciente de que ese problema existe? Claro que existe, claro que trabajamos para resolverlo. Y claro también que eso hace falta para poder resolver ese problema, que todos tengamos un compromiso solidario. Porque la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación. Y ahí, estoy acá en una empresa que me doy cuenta, sus accionistas, sus propietarios, creen en Dios y seguramente, como muchos de nosotros, han sido criados en la cultura judeocristiana. Cuando el Papa dice que nadie se salva solo, nos está diciendo pónganle fin al individualismo. Porque individualmente nadie va a soportar la pena de este tiempo que nos toca vivir. Y cuando dice nadie se salva solo, nos interpela y nos dice,
trabajen en una comunidad, piensen en la comunidad. Y en una comunidad nadie se desarrolla, sin toda la comunidad no se desarrolla. Eso lo aprendimos de Perón, no del Papa. Eso lo aprendimos de Perón. Y nosotros creemos en eso. Y por eso hablamos de la comunidad organizada, donde empresarios invierten y da trabajo, donde los trabajadores aportan con el trabajo, donde de ese modo se produce, se generan ganancias, esas ganancias se distribuyen más equitativamente y generamos una sociedad más igualitaria. Yo quiero interpelar a cada argentino y a cada argentina que entiendan que vivimos un momento único, una oportunidad única de la Argentina. El mundo que viene va a necesitar alimentos. Tenemos que poder producirlos. Pero ya no alimentos para los animales, alimentos para los seres humanos. Por eso le pido al Congreso que cuanto antes saque la ley de agroindustria, porque esa ley va a permitir convertir los granos, los cereales, en alimentos para seres humanos. Y eso va a servirle al mundo y va a ser mucho más rentable para la Argentina. El mundo necesita litio, porque va hacia energías renovables y somos la segunda reserva de litio del mundo. El mundo necesita hidrógeno verde y allí en la Patagonia tenemos las mejores condiciones para producir hidrógeno verde. El mundo necesita en la transición energética gas y tenemos la segunda reserva de shale gas del mundo. Argentinos y argentinas tenemos toda la oportunidad para poder salir adelante. Los años que vienen seguramente serán años de prosperidad. Tenemos que pasar este tiempo difícil, donde tras una pandemia algunos desataron una guerra. Mi voz en el G7, en el G7 fue solo para reclamar paz. Porque no nos podemos andar tirando balas y misiles y quedándonos sin trigo, sin girasol y sin alimentos. Porque la FAO nos acaba de decir que estamos en vísperas de una hambruna que va a generar el hambre, que va a alcanzar con el hambre a 300 millones de habitantes del mundo. Nada hay más ético que tener, más poco ético que tener esa noticia y no hacer algo por pararlo. Yo voy a trabajar incansablemente para que esta guerra se termine. Porque aunque la Argentina pueda beneficiarse con la guerra, no es ético beneficiarse con una guerra. Con una guerra se benefician los que venden armas para que los seres humanos mueran. No nos beneficiamos los que hacemos alimentos para que los seres humanos vivan. Así que voy a trabajar incansablemente en el mundo. Voy a levantar la voz de los países del sur para reclamar que paren con esa guerra y nos dejen alcanzar la paz que necesitamos y nos dejen crecer en paz. Y si en algo quieren ayudar al sur, dejen de gastar plata en misiles, en armamento y gasten el dinero que nos hace falta para producir más, para darle más salud a nuestra gente, para darle más educación a nuestra gente, para poder desarrollar mejor nuestra ciencia y tecnología. Las sociedades ricas del presente son las sociedades que han desarrollado la ciencia y la tecnología. Ayer tuve el privilegio de que mi gobierno, nuestro gobierno, haya hecho la mayor inversión en instrumental para el desarrollo tecnológico de la Argentina. 60 millones de dólares en instrumental puesto al servicio del CONICET. Todo eso se convierte en vacunas hechas en Argentina, en medicamentos hechos en Argentina. Se traduce en biotecnología, que nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar el trigo transgénico para que en lugares donde la humedad no alcanza, el trigo pueda crecer igual. Le decía recién a Ricardo, mirá, acá en La Rioja debes tener lugares donde podés sembrar trigo. El trigo es central para la alimentación humana. Tenemos todo para estar bien.
que no nos desanimen los agoreros de siempre. Y dejemos de escuchar a los que nos dan cátedra después de haber defolteado la deuda en pesos y de habernos endeudado como nadie en la historia tuvo el coraje de hacer, que en verdad más que coraje es la desvergüenza de haber hecho lo que hicieron. Estemos felices, estamos en una Argentina que camina, estamos en una Argentina que crece. Tenemos problemas que superar, los vamos a superar unidos. Y no escuchen más a los agoreros.